¿no? El objetivo de estas mesas es indagar un poco sobre las especialidades, las experiencias, los insights que han tenido distintos técnicos que de alguna manera han liderado o están liderando su sector y que además han sido de alguna manera muy influyentes, como Fernando Sotomayor, eh, ex coordinador de marketing de Urbana, jefe de marketing de los portales. Al Tiene revés, al revés. al Al revés, revés, ¿no? Fer. Discúlpame, discúlpame. Me confundo con esos puestos, pero un poco para que nos expliques qué era lo que hacías, ¿no? Y porque justo en el momento que has estado en los portales y en el momento que has estado en Urbana, particularmente las dos empresas dieron un salto bastante importante. Y me gustaría saber, ahora en la coyuntura en la que estamos, con todas las empresas nuevas que se están formando, ¿cuál es tu perspectiva? Hola Fer, ¿qué tal? Gracias por la invitación y por la oportunidad. A ver, dos momentos muy importantes en mi vida en el sector inmobiliario, etapas incluso de transición. Yo empecé en los portales, si bien mi tiempo fue corto, pero fue de muchísimo aprendizaje. Yo estuve viendo más que todo habilitación urbana y productos de tipo techo propio en mi vivienda, la venta de casas y venta de lotes, lo que se conoce como la venta de lotes. Y sobre todo, no solo en Lima, pero en Lima Este, porque tenía proyectos en Ñaña y algunos en Puente Piedra, en Caraballo, sino que también veía mucho el interior del país. Tenía la zona norte a mi cargo, tenía Piura, Chiclayo y Chimbote. Eh, Cosas muy interesantes que pasaron en ese entonces era la demanda inminente que existe y que sigue existiendo hasta el día de hoy de vivienda. O sea, creo que el Perú tiene una brecha abismal de necesidad y de demanda inmobiliaria no cubierta y que cada vez conforme pasan los años sigue aumentando. En, en el resto del Perú son pocas las ciudades, no sé, podría permitirme decir, que busca características específicas. Mucho en provincia, en diferentes ciudades, en diferentes departamentos, lo que se busca es vivir en casas. Entonces, a diferencia de Lima, que lo que llevé a tener más adelante mi experiencia ya en Urbana, en la venta de multifamiliares o departamentos, como se conoce, eh, cambia completamente la cosa. Y creería yo en un primer momento por la oferta de suelos también, ¿no? La construcción vertical, a diferencia de la horizontal, también se da un poquito por la disponibilidad de tierras que se tienen en el interior del país y que está muy poco desarrollado a nivel urbanístico versus las oportunidades que se dan dentro de Lima y también por el precio metro cuadrado. Justo he conversado hoy en día con unos amigos viendo la parte de habilitación urbana, proyectos en el desarrollo de desarrollo del norte, de Piura, que por un mal estudio de suelos y por un mal planeamiento empezaron a desarrollar proyectos en zonas donde no hay agua. Entonces, y, sorpresa, parece ser casi una gran coincidencia que así como pasa en diversos departamentos del Perú, también ocurre en Lima, en la zona norte, ¿no? Entonces, eh, muy interesante para mí es poder ver cómo madura un poco la toma de decisión, cómo madura también y cómo el consumidor cada vez hoy en día está muchísimo más informado y cómo también la competencia, porque han aparecido cada vez más inmobiliarias, tanto que se han plurificado por todos lados, literalmente pasas 2, 3, 4 cuadras y ves un proyecto inmobiliario desarrollándose, una inmobiliaria que probablemente no conozcas, pero que detrás pueda tener un gran respaldo, un gran fondo de inversión o incluso una gran empresa internacional que avala el desarrollo de ese proyecto. Eh, esa gran competencia que aparece hoy en día implica que el comprador tenga más conocimiento y se involucre y participe cada vez más en la decisión y en la compra de un proyecto inmobiliario, ¿no? Y eso también obliga, esa necesidad del propio comprador obliga también a los desarrolladores a ser cada vez más finos en la información que se brindan, a ser cada vez más minuciosos, más juiciosos en el producto que entregan y sobre todo poner más a disposición de los compradores la información pertinente para esa toma de decisión. Ahora, bien interesante lo que dices, porque sumando algunos comentarios que has ido dando, por ejemplo, me hablabas de esta atomización de las inmobiliarias, esto pasa cada vez que hay crisis, siempre pasa, este, y que tú estuviste, paradójicamente, hace, ¿qué serán? Pues 10 años más o menos en el Sí. desarrollo, en esa parte de techo propio de los portales, y ahorita el mercado que más espera tenga un crecimiento fuerte en los próximos años es techo propio, ¿no? Este,
¿Qué diferencia ves en el marketing que había en ese momento, hace 10 años, y en lo que ahora se puede o en lo que ahora hay acceso a para ese segmento? Justo ahora he vuelto al sector de habilitación urbana en la parte constructiva inmobiliaria y llevándome experiencias desde el punto de la venta de multifamiliares. Ahora tengo una hipótesis en realidad que la quiero sondear todavía en campo y es el hecho de por qué se vende, o sea, el techo propio, mi vivienda, o más techo propio en realidad, se vende muy como techo propio. Se vende muy como un producto barato, muy como un producto de alcance de todos, de fácil acceso. Y mi pregunta es, porque todos venden igual, y uno ve la publicación, las publicidades en diferentes lugares, parece ser estándar, ¿verdad? Es casi un copy-paste, un modelo que se replica y uno adquiere un lote, lo zonifica, lo lotifica, hace toda la parte del desarrollo específico y lo habilita urbanamente con agua, desagüe, luz, y la publicidad es exactamente la misma, las casetas inmobiliarias parecen ser exactamente las mismas, poner los departamentos piloto, dos, tres, depende del caso, y se vende. Ahora, ¿qué puede permitir marcar la diferencia? Lo que yo digo es, y es un modelo que vi mucho en Menorca que me pareció muy interesante, no trabajo en Menorca, pero sí he tenido compañeros exportales que tenían justamente ese know-how distinto y era lo que se busca, o lo que busca Menorca al menos es que se habite, busca la habitabilidad de las urbanizaciones que ellos entregan, ¿no? Y eso a través de qué? A través de los parques, a través de áreas verdes, pasaba en otras inmobiliarias y en los grandes desarrolladores aquí en el Perú, que cuando justamente hacen habilitaciones urbanas, ellos entregan la primera etapa, lindo, hermoso el parque terminado, pero como la gente no habita, no paga los mantenimientos, no sé, digamos, tú vas y ves una, dos, tres casas y dices, me animaría a vivir aquí. Y lo más importante es la primera gran y fuerte inversión que pueda permitir que la gente se mude y quiera vivir aquí, tiene que haber algo que invite a la gente a que, escúchame, ya me compré mi casa, me compré el terreno, listo, lo compré por algo, para construirlo. ¿En cuánto tiempo? Esa información se puede tener o no cuando estás vendiendo. Con esto no digo que no le vendas a alguien que va a construir en 5 años, ¿no? Pero ¿cómo despiertas el interés para que puedan hacer realidad el sueño de la casa propia, pero también el hecho de vivir ahí, de salir de los papás? ¿Qué más? Puede ser que no se muden o no construyan, pues porque, a ver, no tengan para los muebles, o sea, para implementarlo. Ok, entonces, con información que se tenga sobre por qué la gente no habita, yo creo que ese es un principal hecho a nivel comercial, de las que Claro. las primeras etapas puedan invitarse a que se habiten lo más pronto posible, y esa es tu principal carta de venta para las siguientes etapas. Proyectos bien desarrollados, nada mejor que un buen boca a boca o algo que tú ves y que puedes inferir qué bonito está, qué bien se cuida, qué bien se mantiene. Niños jugando en el parque, o sea, es un lugar donde pasan cosas. Qué bonito, yo quiero vivir aquí, quiero que mi familia viva aquí. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está el secreto. Sabe Dios si es que vendiendo o enfocándolo de una manera como un producto que sea, porque el precio es totalmente subjetivo, Ujú. vendiendo o dando la percepción de que es algo que yo estoy comprando algo que vale muchísimo más de lo que estoy pagando. Entonces, ¿qué es normalmente como se vende en Lima? En Lima, ¿cómo hicimos o cuál fue el ejercicio que hicimos en Urbana al menos? Empezamos a conceptualizar los proyectos. Cuando entré en el 2015, era una etapa en la que los proyectos recibían nombres y hasta el día de hoy siguen haciéndose. No sé, pues le llamas Tarata. Claro. Es Tarata, ¿no? O sea, Tarata es una calle, listo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te llamas Tarata? ¿Por qué yo voy a vivir en Tarata? ¿Qué es Tarata? Entonces, esas preguntas la gente compra hoy en día, de hace muchísimo tiempo, pero cuando vas a hipotecar tu vida, tú buscas comprar algo que vaya acorde con tu estilo de vida, que tú digas o te sientas orgulloso de, no sé, pues yo estoy aquí. Te pasa cuando eres socio de un club, te pasa en los colegios en los que pones a tus hijos, te pasa en el carro que compras, porque el carro denota también algo, comunica algo. Tú vives en Tarata, listo, el departamento puede ser muy lindo, muy hermoso, claro, pero te pasa a alguien o basta que tengas otro proyecto que vende exactamente lo mismo y te conviertes en un commodity. Entonces, ok, ¿dónde está ese valor agregado que puedes ponerle? ¿No? Claro. Y, o sea, jugando con la idea, estamos yendo a habilitaciones urbanas, techo propio, pero tratando de darles no solamente una vivienda, sino ya activar la vida en comunidad, porque eso genera valor, genera oportunidades. ¿Cómo haces también para que en el proceso de las ventas, en el proceso de avance, tú ya puedas ir teniendo a las personas habitando? Porque finalmente
Me acuerdo cuando iba a levantar proyectos por el 2009 en Piura y estaban los portales ahí, y tenías un montón de lotes que se iban a seguir vendiendo. 10 años después volví a pasar por ahí y, bueno, Y sí, igual. y seguía igual, o sea, habían algunas casas ahí, algunos lotes ahí, pero diría el 80% vacío a pesar de que el 100% vendido. Y ahí tenías todo, ¿no? Agua, luz, todo, sino que las personas estaban comprando para dormir el activo. Pero techo propio siento de que ahí, al ser un tema de bono más social, más que lotes, me parece que hay ¿cuál es la palabra? Hay una oportunidad justamente para aprovechar el, ¿cómo decirlo? No es tanto aprovecharse de la necesidad, sino que esa necesidad genera una oportunidad. La necesidad de tener mayor representación ante el banco genera la oportunidad de que la comunidad se pueda agrupar y asesorarse juntos. Eso podría ser la necesidad de crearse capacitaciones técnicas para que, no sé, si la comunidad de motociclistas o de mototaxistas de Villa María del Triunfo va a Lurina a comprarse un programa de techo propio, tal vez, cómo se integra esa vida de esa comunidad en particular a este desarrollo inmobiliario, por último, ¿no? Porque van a ser muy distintas las necesidades y muy distinto el estilo de vida. Me parece que hay mucho para jugar con esa idea. Sí es cierto de que no se está explorando, pero la pregunta ahora es, ¿cómo comunicas y cómo llegas a comunicar todos esos valores a los segmentos sociales, sobre todo pensando en las zonas más alejadas de los centros urbanos? Porque techo propio estamos hablando de las periferias de las ciudades principalmente, ¿no? Mira, algo que se ha puesto cada vez más al alcance de los diversos compradores con necesidades de adquirir una vivienda, ha sido la magia de la virtualidad y de la digitalización. Y en diferentes facetas, en diferentes momentos a través de diferentes canales. Las redes sociales, en algún tipo de segmento, depende del tipo de público objetivo, convierten muchísimo mejor que en otro tipo de productos, por el tipo de alcance, probablemente, y pasaba también cuando tratamos de apostar incluso con influencers, con referentes, productos que están por encima de medio millón de soles, pues no esperas tú comprar un departamento a través de un influencer, no es digamos lo que te La engancha. campaña de WUF, por ejemplo, ¿qué impacto tuvo la campaña de WUF de las mascotas sobre las ventas de Urbana, en todo caso? A ver, uy, ahí sí tendríamos mucho para ahondar. Bu fue un proyecto muy interesante, eh, y tenía una idea detrás muy bonita y muy chévere. Creo yo que se quedó solamente en una idea muy bonita. La ejecución, ¿por qué? Porque no depende de una, dos, tres personas ni del equipo de marketing, depende en realidad de toda la empresa. Y, y eso, si nos queremos poner un poquito más finos, parte a nivel de marketing desde el desarrollo de la marca, el propósito de la marca. O sea, ¿cuál es el razón y el motivo de ser de esta empresa hoy al día a día? ¿Por qué existimos? Y de eso yo es algo que yo debatía muchísimo con el área de recursos humanos y les decía, escúchame, tienes claro tu propósito, tienes claro la gente que tiene que trabajar acá. Tú no contratas gente aparte de las habilidades que puedan tener, pero tú contratas principalmente porque esa gente vive tu propósito y lo va a desarrollar. De nada te sirve contratar a un arquitecto que, no sé, pues si tú piensas que tú entregas hogares y familias, imagínate contratas a una persona que tiene el menor sentido de pertenencia en una familia, ¿no? Con esto no digo que tenga hijos, sino que visite a sus padres, visite a sus abuelos, que se integre, que no sé, que conviva, no lo sé, pero el sentido de pertenencia, si vive con un perro, pero tiene la necesidad de la familia, si vive ello, es una persona que convive con el propósito. ¿Por qué? Porque sabe que está entregando hogares, que la cabeza que le está metiendo aquí y por cuidar el detalle no está viendo la meta, está pensando, escúchame, aquí va a vivir una familia. Escucha, me parece que la altura que ha puesto la norma de 1,20 m de los muros es bajísima. Tiene que ser por lo menos 1,40 m, porque mira, si yo tengo un hijo, una persona, no sé, pero pensar de esa manera y cuestionarse muchas veces implica hacer las cosas distintas y mejores sobre todo. Eh, el proyecto de WUF fue muy interesante porque en realidad partía por empezar bueno, vimos una alianza con ellos eh, para poder fomentar la adopción responsable. ¿Por qué? Porque
quien se compra una casa nueva, un departamento nuevo, lo que busca es habitarlo a nivel de familia. Y siempre, o no siempre, bueno, pero gran parte del tiempo implica tener un perrito, una mascota, hijos, etcétera, etcétera. Entonces, se presentaba como una muy buena oportunidad. ¿Qué nos dejó como aprendizaje? Uno, tener claro bien qué es lo que quiere la empresa antes de ejecutarlo. Como piloto fue muy interesante también, porque incluso hicimos labor social con varias personas dentro de la empresa para tener mucho más sensible a flor de piel lo que estaba pasando. No era que yo hacía una campaña bonita y todo chévere, publicidad. No, escúchame, vamos a ir a nosotros a limpiar la jaula de los perros. Fuimos a sacarlos a Ya. pasear, o sea, te regresabas apestando a perro y sabías la necesidad de lo que pasaban en estos albergues, que no tenían comida, no tenían lugar, estaban abarrotados de perros, ¿no? Entonces, creo que a algunas personas sí les movió muchísimo, pero no tuvo mucha acogida porque no hubo un involucramiento al 100% por parte de la compañía en sí. No de personas puntuales, sino de la compañía. Que creo que eso pudo haber hecho un cambio muy interesante. Fue una época de mucho aprendizaje en Urbana, fue una época de mucha apuesta por hacer cosas, de probar, probamos, hagamos esto, probemos esto, hagamos este programa, creemos esto. Y que después permitió definir un poquito cuál iba a ser el norte de las cosas que se hagan. Después no lo hicimos porque evidentemente no calzaba. Y no porque no calce significa que esté mal también. Claro, claro. Sí me acuerdo que en esa época ustedes estaban evaluando su estrategia todas las semanas. Todas las semanas estaban preguntando, discutiendo, debatiéndose, sentándose. Sí, y lo llegaron a aterrizar bastante bien. Y ahora el equipo se ha ido yendo a distintas empresas, ¿no? Creo que Sí. Dieguito ahora otra vez está en los portales, me parece. Diego nunca estuvo en Portales, Diego empezó en Interbank, o sea, digo, en la parte de hipotecario, pasó a Urbana, después se fue a Paz Paz, y, ¿no? Sí. ajá, y ahora está en los portales viendo ya la unidad de negocio que es de multifamiliares, que en realidad cuando yo salí de Portales no existía esa unidad y años después, ya para el 2015, 2014, creo que ya 2015, si no me equivoco, ya empezaron a tener proyectos ahí, empezando con el de Colonial, si no me equivoco, y después sacaron uno en la Perla, si mal no recuerdo, quedaba ahí, bueno, nosotros teníamos Alegro, después venía uno de Imagina, después venía, bueno, Parque de Mar, si no me equivoco, era el de Viva G&M, después estaba Centenario, Actual, después venía Vesco, que era justo el límite que terminaba en la costanera entre Callao y San Miguel, y más adelante, o sea, más atrás, perdón, estaba el proyecto de los portales. Y bueno, un súper gran reto, ¿no? A Sí, sí. nivel, a nivel familiar. Este, y ahora con todos estos cambios que se vienen, o sea, se viene un giro a techo propio fuerte de un montón de empresas. ¿Cuál crees que es el principal reto que enfrentan las inmobiliarias, este, para atender ese segmento hoy en día? Sobre todo que la A ver, mayoría de inmobiliarias son chiquitas, que las que van a entrar a este segmento. tiene dos cosas muy importantes. La primera es cómo diferenciarte para no ser un commodity, porque cuando eres un commodity compites por precio. Este, y hay detrás una ciencia también muy importante, el hecho de dónde estás ubicado, porque algo que pasaba en los portales es que los portales compraban muchas veces en las periferias y buscaba en desarrollar y que después ellos al construir, o mejor dicho, al habilitar, otras empresas llegaran a generar urbe. Ah, ¿Pero qué pasaba? Pasaba lo que tú bien mencionabas. El 80% de la gente no vivía ahí. ¿Por qué? Porque no quieres vivir en un lugar donde no hay nada. Entonces, efecto contrario, efecto interesante, comprabas, tenías dormida la tierra, tenías dormido el activo, y más adelante, pues cuando veías que pasaba algo, pues construías, probablemente hasta revendías tu lote y sin haber hecho una inversión tan alta, probablemente se recuperabas y le ganabas hasta el doble de lo que te había costado el terreno, ¿no? Eh, Ese es un gran reto hoy en día, de comprar en un lugar o tener un proyecto en zonas que no impliquen estar completamente alejado de la realidad o crear, o si vas a crear esta especie de burbuja en un lugar probablemente donde no hay mucho que hacer, es clave que tengas desarrollos alrededor que te permiten tener una vida ahí. Llámese Eso, un eso, eso te supermercado. iba a comentar, ¿no? O sea, habiendo tanta demanda y uno siendo un desarrollador con capacidades muy limitadas, como el común denominador de desarrolladores inmobiliarios, este, ¿por qué no aplicar estrategias de agruparse de distintas urbanizaciones que se estén desarrollando en una zona para entre todas promocionar la zona y promocionar el crecimiento, hacer ferias? O sea, se podría hacer
la Feria de Desarrollo Inmobiliario Lima Norte Chancay o la Feria Lima Ica, o podríamos hablar de qué pasa con Chiclayo Piura, ¿no? Y todo ese eje con Trujillo. Entonces, hay un montón de desarrolladores inmobiliarios chiquititos que están haciendo proyectos, como te digo, techo propio, mi vivienda y demás, y que no tienen la solvencia ni la potencia para contratar una persona que tenga la formación como para tomar las decisiones correctas, ¿no? Pero eso se diluye, ese costo, si tú te agrupas. Imagínate 5, 6, 7, 10 desarrolladores inmobiliarios chiquitos que ya no tienen que contratar 7 estudios de mercados, sino uno. Es más, si lo haces en una zona, incluso no necesariamente en Lima, lo haces, puede ser en cada una de las ciudades, en una zona estratégica, bueno, normalmente puede ser en la Plaza 10 ¿Mm? o en algún auditorio, en algún coliseo importante, y reúnes ahí toda la oferta por un fin de semana, ¿no? Y puede ser También. súper, 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 súper bien, ¿no? Haz una mini No, feria, ¿no? Como, y participas en las ferias locales, o sea, no tienes por qué, al contrario, te metes de lleno, aprendes cuál es la idiosincrasia local, cuál es la principal actividad socioeconómica del lugar donde estás, y en función a eso ves qué ferias te convienen desarrollar, porque algunas zonas van a ser más de cacao, seguramente otras zonas van a ser tal vez más uva, otras zonas posiblemente más urbanas tengan que ver con industria, entonces hay distintos sectores que se pueden ir atendiendo y cada uno va a tener una especialización. ¿Qué pasa con el negocio de pescadores artesanales de Talara, por ejemplo? ¿Qué viviendas están demandando ellos? ¿No? como una- Lo mismo de Santa Rosa de Ancón, que ahí hay un puerto de pescadores artesanales y no hay mucho desarrollo especializado para ellos, ¿no? Entonces, hay un claro, montón. Mm. ver el ticket, ¿no? El ticket también de lo que estarían dispuestos a pagar ellos y crear productos ad hoc por nichos, que también es una idea súper interesante, ¿no? Para que ese Claro. nicho sea rentable. Mira, ¿te acuerdas a propósito del derrame de petróleo que hubo, que salió todo el tema de reparación y remediación ambiental? Salieron varios pescadores artesanales hablando de cuánto ganan al mes, ¿no? Y te están hablando de que son gente solvente, gente que está ganando desde 2.500 a 6.000 soles al mes, pero el ponderado más hacia 3.000 soles, ¿no? Y eso es el pescador, no es la familia. Entonces estamos hablando de un nivel socioeconómico B, no estamos hablando de un nivel socioeconómico C ni D. Claro, un techo propio estás hablando de que tus cuotas son de 300 soles, ¿no? Por eso, Es, por eso. O sea, ¿qué pasa con mi vivienda? O en todo caso, ¿qué pasa con techo propio, pero de una mejor escalabilidad para este segmento? claro. Que justamente, y volvemos a lo que te planteaba en un primer momento, ¿no? Que no es ese techo propio barato, no es ese techo propio commodity, estándar, que tú piensas que lo compras aquí, lo compras allá y es lo mismo y solamente importa lo demás, no. ¿Cuál es el valor agregado que le da tu techo propio, no? Y ahí te desarrollaba el segundo punto que no te lo llegué a comentar, que era el hecho de ver si es que es necesariamente condicionante hacer un único modelo de casa, de vivienda, de techo propio. Mm. ¿Qué tan versátil puede ser esta casa para verdaderamente atender una necesidad mixta? Bueno, pensamos mucho y eso también, tener la información de mano para saber con los clientes anteriores, focus que ya no se realizan mucho, encuestas a profundidad, entrevistas que se puedan hacer con algunos especialistas o personas muy puntuales, llámese, no sé, el presidente de la asociación, que bien pueda transmitir necesidades, ¿no? Y sobre esas necesidades, como bien tú mencionas, los pescadores, algunos agricultores, etcétera, tener la demanda de qué cosa es lo que necesitan ellos también, ¿no? Y No, sobre eso te das un producto ad hoc, te reduces completamente todas las barreras posibles y de oposición frente al producto que tú estás planteando, porque es un producto que lo has creado específicamente para sus necesidades, para el tipo de comportamiento y rutina diaria, y puede ser también una gran oportunidad de poder reducir las brechas y aumentar los ritmos de venta, ¿no? sí, pues. O sea, teóricamente deberíamos de estudiarlo en profundidad y en el tema del techo propio, creo que lo fundamental es el módulo mínimo, ¿no? Que ahorita ya estamos en 25 metros cuadrados, me parece. Y claro, mucho no puedes hacer con el módulo mínimo, pero la urbanización puede tener algunos elementos estructurantes que sean bastante sensibles, por decirlo de alguna manera. Si vamos a desarrollar, por decirte, en Piura, hay que considerar cierto tipo de árbol para que genere cierto tipo de sombra a cada cierta distancia.
esos árboles no pueden consumir agua porque tenemos escasez y tienes que tener ciertos tipos de patios de percolación para cuando hayan inundaciones y no generar o sea, hay una serie de elementos que se pueden tener que son consideraciones ya sea naturales o humanas en general, pero ¿por qué no estos árboles tengan alguna capacidad productiva para que los mismos pobladores del barrio tengan Te la abastezco. posibilidad, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer para especializar el producto. Va a ser muy distinta la selva que la sierra de la costa. Y bueno, pues no, toca en este nuevo, ¿cuál sería la palabra? En este nuevo giro de rueda de la historia, después de otra pandemia y otra revolución económica, este, ver cómo se vuelve a reestructurar la vivienda nuevamente. Ahora, lo que al menos sí ha traído la pandemia, creo yo, a nivel de la vivienda, es para aquellas que es medianamente posible poder desarrollarlo, es el hecho de la consideración de espacios públicos, de espacios libres, sociales libres dentro de las propias viviendas. Y en el caso de aquellas que no es factible con productos tipo techo propio o algunas condiciones con mi vivienda, es definitivamente la urbanización, ¿no? O sea, el desarrollo urbanístico bien debiese de poderte permitir tener espacios de co-creación, de convivencia saludable. Eh, Como te digo, ahorita estoy viajando la próxima semana para reencontrarme con ese lado que pues había hecho, bueno, había girado la moneda en realidad porque estaba viendo todo lo que está más orientado hacia multifamiliar, que tiene otro tipo de negocios, otro tipo de comercialización, es otro tipo de, de atención, pero que igual no deja a uno, sea cual fuere el tipo de vivienda, de tener presente de que la persona hipoteca su vida por los próximos 20 años. O sea, hipoteca su vida en realidad. La compra más importante que tiene una persona o una familia es la de adquirir una vivienda, Sí. sea la vivienda cual fuere. Entonces, me pasaba en Urbana que cuando conversábamos con la gente de San Miguel, haciendo entrevistas, haciendo focus group y en paralelo con la gente de Miraflores, a mí me gusta mucho trabajar con aquellas personas en las cuales tú eres un intermediario o eres una persona que está facilitando y facultando a la persona para que pueda adquirir una propiedad. En el caso de Miraflores, tú eres uno más del montón y eres tú el afortunado al él haberte depositado su dinero y su confianza. En el otro lado es, escúchame, gracias a Urbana pude comprarme mi departamento, ¿no? Entonces, es muy interesante porque tú juegas mucho y cuidas mucho la expectativa del cliente. Y eso es invaluable hasta que lo destruyes. Entonces, es un condicionante, creo yo, y un punto de tensión súper relevante, es tener en cuenta que estás jugando, o tienes en tus manos, mejor dicho, el sueño de una persona, la confianza de una persona. Y esto no tiene que caber posibilidad alguna de que puedas defraudarlo o que la persona piense que has jugado con su sueño, ¿no? Sí, y no es una persona nada más, es toda la familia, ¿no? Porque si Tal cual. nosotros nos ponemos a pensar, techo propio es lo que de aquí en 30 años van a ser las nuevas casas consolidadas con segunda generación y sensación de arraigo y pertenencia, las nuevas urbanizaciones. Entonces, todas estas construcciones tienen que tener no solamente la sensibilidad al estilo de vida, sino también pensar en esas poblaciones de niños, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estudiar? Y, pucha, es bien difícil dejar aportes, para educación en desarrollos muy pequeños, ¿no? O aportes para salud en otros. Entonces hay una especie de colaboración o de planificación que tiene que ir sensiblemente con el desarrollador inmobiliario y la municipalidad, ¿no? O sea, digamos, tú desarrollador inmobiliario sabes de que, oye, acá van a venir por lo menos unas 10.000 familias a vivir en los próximos 15 años, municipio, ¿cómo hacemos con los colegios? ¿Dónde está mi zonificación? Mi posta médica, ¿dónde están mis paraderos, mis rutas, ¿no? ¿Cómo hago esta coordinación? Hay, hay, hay una pequeña desconexión ahorita entre lo que pasa y lo que se planifica, pues, ¿no? Pero si, mira, si pasa en Lima, ¿qué se puede esperar que Lima tiene el foco de atención de todo el país? ¿Qué se puede esperar del resto de ciudades que pues mínimamente o el gobierno central les presta atención, ¿no? Ni que se diga de los propios gobiernos regionales que en realidad más viven del día a día que de la propia planificación, ¿no? No, y aparte pensar cómo se consolida la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría son centros poblados tradicionales que seguramente nunca tuvieron una planificación urbana en la historia
y que conforme han ido creciendo y el país ha ido desarrollándose, ese centro poblado se volvió un centro urbano, ¿no? Y el 98% del desarrollo ha sido informal porque han sido sublotizaciones de asociaciones en participación y demás. Entonces, no es que haya necesariamente una malicia o un tema de corrupción detrás de eso, es cómo se ha desarrollado el país en general, cómo ha Mal gestado, habido el ¿no? desarrollo urbano. Es mal gestado, pero no, como bien tú dices, no de una mala intención, sino en realidad un desconocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Colombia pasa algo muy interesante, que cuando tú desarrollas o habilitas un espacio para poder construir, sea vivienda vertical, construcción vertical, el municipio te exige que tú desarrolles urbanísticamente algo. Hagas un parque, o sea, no puedes destruir, no es que todo se convierte en edificios, no, tienes que contribuir con algo y en algunos lugares donde la zona es muy pequeña como para poder hacer algo, tú gestas algo alrededor de él. La Entonces, diferencia que hay entre Colombia y acá, me parece, es que aquí el desarrollador inmobiliario se come el costo de habilitación urbana. En Colombia, el Estado paga el costo de habilitación urbana. Oye, y ese es carísimo, pues, de asumir, sobre todo para lo que es vivienda más social. Y creo que sí es importante tomar eso en consideración, porque si de alguna manera se puede incluir que dentro del reglamento de edificaciones para techo propio, de la normativa, tú puedas dejar un espacio a cambio de un bono, ya sea de edificabilidad o lo que sea, o sea, la ciudad se beneficia, la gente local se beneficia, todos se benefician de ese ejercicio a largo plazo. claro. Y empezar a construir, mira, algo que está viendo ahora que me parece súper interesante es el hecho de empezar a considerar comercios que antes no se veía cuando haces urbanizaciones y desarrollo urbano. Que esto Claro, involucra o invita con todo lo que Tambo está dominando a nivel nacional, creo yo que es una primera apuesta, ¿no? Y el peruano normalmente espera muchas veces que uno tome la iniciativa antes de abrirse lo demás, ¿no? Y mira los centros comerciales cómo empezaron, ¿no? O sea, yo recuerdo una anécdota que se comentaba en ese entonces en la parte de los portales que decían que se tuvo que esperar que vengan los chilenos para construir y desarrollar malls en el Lima Norte, ¿no? sí. Porque antes el peruano no decía, ¿qué van a comprar en Lima Norte? O sea, es más, incluso cobrando por entrar al baño, ¿no? Entonces, sin dejar de perder ese hábito al cual ya estaban acostumbrados y comprando, y cada vez tú ves más malls y centros comerciales en las periferias, ¿no? Y sobre todo ahora, o sea, en este cambio de paradigma económico que pasas del industrializado al microproductor local, ¿no? Lo que se da es que el retail se vuelve otra vez eh, un campo ferial y regresamos al mercado de, de hace miles de años, pues, ¿no? Es el modelo de que el productor local vende su producto localmente, pero a la vez está conectado al mercado global. Entonces, lo que se ha venido dando desde antes de la pandemia es que se estaban empoderando los grupos comerciales tipo los Unicachi, los de La Parada, los de los Ecoplaza, los distintos grupos que venden galerías, pero dentro de un concepto de retail. Son un punto medio bien interesante. Y ahorita, ¿qué es lo que tenemos sobre la mano? O sea, viene pronto el aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, el potencial de turismo y comercio de Lima va a crecer. La ampliación ¿cómo se llama? El puerto del Callao y el terminal uno del puerto de Chancay en 1 o 2 años. Otra vez se duplica la capacidad comercial del Perú. Entonces, o sea, lo que va a dar es que en corto plazo todo lo que es suelo comercial o suelo de vocación comercial va a tender a subir de valor. Y por eso es que los fondos se están metiendo full plata ahí. Pero no están metiendo plata a cualquier cosa. Están metiendo plata a comercio de ese tipo, que son un mix de galerías, pero con cierto grado de sostenibilidad para tener alguna certificación de que el edificio es sostenible a 30 años. O sea, eficiencia, ¿no? En el consumo de energía. Eso hace que sea más interesante como inversión. O sea, hay todo un movimiento justamente del tema de retail a este esquema más atomizado y viene de la mano también con este tema de techo propio. O sea, ¿qué va a pasar en estas zonas de techo propio donde la gente ya empiece a vivir?
y en unos 10 años ya estemos hablando de niños un poco más grandes que están consumiendo, tal vez ya construyeron un segundo nivel y están alquilando y ya tienes toda una historia muy distinta de cantidad de habitantes. Claro, claro, claro. Totalmente, ¿no? O sea, no- te mentiría al decir exactamente cuál es la cantidad o la densidad habitacional que se puede tener en uno de estos proyectos, porque, claro, puede estar percibido, concebido como para que sean tres, cuatro personas y terminan siendo seis, siete, ¿no? ¿Mm? Es que Entonces, no, ahí no tienes, necesitas altura para tener densidad. San Juan de Lurigancho es uno de los distritos más densos del mundo. claro, estaba con, ¿cuánto? Más de millón y Dos medio, pu- si no me equivoco, habitantes. sí, como 1,5 millones de habitantes. Es una brutalidad lo que tiene. ¿Mm? Y lo escuché ayer al alcalde que salió a hablar justamente de ello. Pero sí, me parece que por ahí gira la apuesta. Me parece muy interesante que vuelva otra vez a estar en boga los programas de subsidio del Estado, de financiamiento y de apoyo también para aquellas personas que tienen, no está el grueso de la demanda inmobiliaria, ¿no? De la necesidad de vivienda, que hasta hace unos 3 4 años, no, perdón, un poquito más, hace unos 5 años estaba por encima de los 400.000, de las 400.000 unidades, ¿no? Sí. Entonces, No, ¿de y dónde la ahorita sacan? estamos por encima de los 600, te digo, ¿ah? Por encima de Wow. los 600, o sea que olvídate. Y eso va a seguir creciendo. Entonces, sí, techo propio es una excelente oportunidad. Siempre en momentos que hay crisis inflacionaria, tú tienes que irte al pan francés, ¿no? Y techo propio es el pan francés del mercado inmobiliario, pero a la vez es el segmento menos cubierto y donde se prevé haya mayor cantidad de inyección de capital en los próximos 2 años. Entonces, hay que especializarse. Sí, sí parece, pero lo que me quedo con la recomendación de el hecho de generar una planificación conjunta a nivel residencial urbanístico para empezar a crear, digamos, eh, pequeñas comunidades, ¿no? O sea, Sí. y comunidades no hablando, mira, me pasó cuando fui a México, me fui a Querétaro con Urbana y había una ciudad, si no me equivoco, se llamaba Cibatá. Y Cibatá había ganado, si no me equivoco, Cibatá, la verdad, tendría que confirmar otra vez, había ganado como que la ciudad residencial, una ciudad, habían creado una ciudad dentro de México. Tú pasabas y entrabas a Cibatá, y en Cibatá tenías centros comerciales, tenías supermercados, y vivías aparte. Entonces, era muy interesante porque a nivel de urbanístico estaba muy bien desarrollado, hermosas casas, porque todo se movía por casas más que por departamentos. Claro. Habían desarrollado incluso un campo de golf, habían hecho lagunas artificiales, te movías por carritos, era una cosa brutalmente hermosa. Eh, no a ese nivel, pensando yo acá, pero sí el hecho de tener aquellas cosas que necesita toda familia para poder vivir alrededor de ella, ¿no? O sea, Ujú. la parte alimenticia, la parte de salud y la parte educacional. Y la parte recreacional. Creo que están esas cuatro aristas son claves. La parte Ahora, te recreacional, sumo dos, solo por fastidiar. vale, vale. ¿Deportiva? Este, no, reciclaje es la salud. Yo pienso que la inmobiliaria tiene que dejar una capacitación en la persona para que tenga los hábitos, por último, de la gestión de los desechos, por un tema de costos y salud, ¿no? Que es en verdad una población vulnerable que necesita por lo menos tener las habilidades blandas y que se las expliquen. Entonces, como responsabilidad social del desarrollador inmobiliario, me parece que eso es algo simplemente de capacitación que se Pues, puede asumir. ¿sabes dónde es eso? Eso no es con los adultos. Yo creo que ese es el gran error que comete la gente o que cometen hoy en día los programas del Estado y los subsidios en realidad, porque mi vivienda te exige muchas veces que tengas justamente esas charlas de capacitación, de reciclaje, del consumo de agua, de las griferías, que son ahora con presión, y el tema de las luces LED. No, en realidad, el enfoque para mí está mal. El enfoque es en los niños. ¿Por qué? Porque la única forma que tienen los papás o los adultos de cambiar es a través de sus hijos. Y me pasó hace muchos años cuando trabajaba en industria automotriz. eh, yo hice un evento para niños con una marca de autos que era Audi y con una alianza con Faber-Castell con la línea Premium y con una clase de pintura con Flavio Caporali. Flavio Caporali era o fue el director artístico de la película El Delfín, no sé si te acordarás, la película peruana. Invité a al hermano de uno de mis mejores amigos para tener ahí un infiltradillo de ver cómo iba el evento.
y mi amigo me decía, escúchame, ¿qué le han hecho a este niño? Llegó a la casa y le dijo a mi papá, papá, ¿tú por qué tienes un BMW? ¿Por qué tienes ese carro? Tiene un BMW. Y ¿por qué no tienes un Audi? Le decía así. Entonces, y seguramente tú eres de mi generación, de los que hemos crecido con la guaraná, y que hasta el día de hoy tú la consumes y no sabes ni siquiera por qué, en qué momento, y digamos que apareció un momento clave de tu vida y te hizo tomar conciencia y creció contigo, ¿no? Entonces, tú tienes la posibilidad de sensibilizar a través de los niños. Me comentaba la amiga un amigo mío que sus hijas le estaban diciendo cómo tenía que lavarse los dientes, porque normalmente lo que ellos hacen es abrir el caño, no. Tú tienes un vasito, abres el caño, te llenas eso y con ese vasito te lavas todo, te enjuagas y todo. Claro. No dejas abrirte el caño. Entonces, mira el nivel de cómo podemos empezar a crear hábitos saludables, pero no enfocándonos en los adultos, sino enfocándonos en los niños. Pero es Y que eso lo puedes hacer en gestiones blandas desde el inicio del proyecto, muy bien, en juegos infantiles al costado de una caseta de ventas y tienes una puesta en escena, pero fenomenal, con impacto que incluso activa la vida en la zona. no sé si has visto el Parque Centenario, si no me equivoco, no me acuerdo cuál es el parque que está aquí en Surco Viejo. Ujú, Eh, para entrar al parque, te piden 2 botellas de plástico. claro, No te restringen el ingreso, ¿no? Pero empiezan a crear un hábito interesante el hecho de poder reciclar. sí, sí, sí. Y claro, imagínate que tú entregas, o sea, cada vez hechos de material PET, ¿no? Entregas juegos hechos de PET, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empiezas a tomar conciencia de sensibilizar? ¿O cómo haces a la gente partícipe de que esto es suyo? Que es algo también muy interesante. No, esto no es mío, güey. Al tacho, que se malore el jardín, ¿no? Escúchame, este jardín está hecho con el abono, pues, imagínate si autoabasteces a la gente con un árbol muy específico y que cada cierto tiempo ves, los niños aprenden, los niños tienen un espacio, en algún momento planteamos la idea de hacer videohuertos, estas cositas para que la gente, los niños tomen más conciencia de lo que tienen a disposición y lo cuiden y lo valoren y los adultos por ende también. ¿Cómo puedes empezar a crear una vida en comunidad saludable tomando en cuenta que esto que tú acabas de comprar no es tuyo, es de tus hijos en realidad? O Claro. sea, o tú estás haciéndolo para cuidar a tus hijos, para cuidar el planeta que le vas a dejar a tus hijos, ¿no? Y siendo la parte industrial o constructiva también aquella que también genera contaminación. Entonces, una forma importante de tomar conciencia y de retribuir, creo yo, es con estos planes que bien tú mencionas, ¿no? No, y estás cambiando el enfoque totalmente, es hasta disruptivo la idea, porque cuando tú te vas a ver todos los brochures de techo propios que te ponen el papá, la mamá y los hijos, a lo mucho son las salas comunes y todo, pero siempre es la foto de el papá y la mamá, ¿no? Y no porque sean la foto de los niños lo que importe, sino porque lo que importa es que el vendedor, el comercial, no está fidelizando al papá y a la mamá, está trabajando socialmente con los niños para darles valores, ayudando al papá y a la mamá, creando una comunidad para un mercado que se mueve por recomendación muchísimo. Los bonos de referido, incluso en México, me contaban cómo se movía por la gente, ¿no? Claro, claro. Y es un segmento que necesita un nivel de confianza que puedas identificar de tú a tú, porque no tienen tampoco tantas herramientas para estar indagando quién está la inmobiliaria, qué empresa está acá y todo eso, ¿no? Entonces, claro, van a escuchar al vendedor, van a escuchar a sus hijos, van a escuchar a los amigos, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿eh? Interesante la perspectiva. Al menos, mira, no éramos tan chicos, pero mis papás compraron el departamento que compraron finalmente por mi hermano y por mí. Mm, Y llegamos, entramos, papá, aquí es, no, pero acá es, no, no, y fue dicho y hecho. Además, ya cada uno tenía su cuarto, ni siquiera lo habíamos comprado, ya estamos imaginándonos viviendo ahí. Y es algo muy interesante que funciona y que funciona bien siempre y cuando tengas el, el piloto o los apartamentos muestra. Una de las cosas más complicadas y más difíciles del multifamiliar es el hecho de no poder tener salas de venta ni tener la cantidad de pilotos que sí puede o te permite tener un techo propio, por ejemplo, claro. o mi vivienda en diferentes ciudades del país. Entonces, si tienes esa disponibilidad y esa disposición, lo que hacen muchas personas es commodity, el mismo producto, el mismo sofá, el mismo lugar, causa vaina de cartón. Pero ¿por qué no se puede hacer algo diferente, ¿no? Que no necesariamente, o sea, que en el cerebro de las personas diga, wow, o sea, ¿cuánto costará esto? Y después te respondas tú mismo diciendo, ¿qué tan barato?
Entonces, ya te imagines viviendo ahí que tus hijos, ni bien vas y lo dijiste, se vean saltando en el trampolín, se vean bajándose o subiéndose a la cama, que tengas un camarote tan bien distribuido. A mí me pasaba antes que llegaba, incluso en Urbana, los primeros departamentos, los primeros eran casas que teníamos en Caraballo. Tú entrabas y dices, oh, chévere, bonito, ¿no? Y después te ponías a pensar de una manera más racional. ¿Y dónde guardo la ropa? Porque no tenían closets, no tenían armarios. ¿Y dónde la pongo? Entonces, claro, no se piensa de esa manera, pero si tú dentro de tu argumento de venta, que a veces las personas no te lo dicen, el peruano no es de decirte, oye, esto no me gusta, ¿no? A veces, ah, ya, sí, 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 y te vas y no vuelves más, ¿no? Si dentro de tu experiencia de compra o de venta, en este caso, porque tú eres quien vas a empezar a crearles esa especie de plot points que pasan como en el cine, ¿no? Te cambia toda la trama, tú empiezas a mostrarle aquellas soluciones que la vivienda tiene pensada en ellos y de ti incluso pasaba y nos pasaba ahora también en multifamiliares. Quiero es, ¿Dónde han conseguido este mueble? ¿Quién te ha diseñado esto? Les gusta. Entonces, tú tienes que saber, tú tienes que mostrarte como el experto. E indirectamente, con todas las acciones y con todas las cosas que la gente ve, tú comunicas. Comunicas tu marca, comunicas con tu logo, comunicas con tu sala de ventas, comunicas con cómo está vestido tu asesor. Y ya va a depender qué es lo que tú quieres comunicar, ¿no? Sí, pues. Ya hay muchas de estas experiencias en planificación urbana que tienen que ver con incorporar a las comunidades donde se encuentran en zonas de subdesarrollo en la rehabilitación de un parque en particular. En Colombia tiene que ver con urbanismo táctico y también tiene que ver con acupuntura urbana, ¿no? Que es que ponen algo de mucho valor en un sitio como una biblioteca Uh -huh. y hacen participar a la comunidad en a veces la construcción de la biblioteca, pero también en la construcción y remodelación de los parques. Porque es su Entonces, parque, ¿no? porque es su parque. Entonces, eh, yo me imagino que se pueden hacer algunos de estos ejercicios que tienen que ver con habilidades blandas, pero también temas más ceremoniales, ¿no? Donde tú ya vendiste todo y dejas un pedazo del parque sin trabajar y convocas a tu comunidad y, Hagamos la losa. y hagamos la loza juntos, ¿no? Y que vean que estos son las materiales y la marca y todo, más como un tema ceremonial que como un ahorro en el costo de la obra, ¿me entiendes? O sea, me parece que todavía falta ese nivel de incorporación de las personas en sus proyectos, porque todavía nosotros como desarrolladores incluso lo vemos como que son un crédito hipotecario finalmente, pero tú has dicho que todo el foco está en la persona y en construir comunidad. ¿Y cómo haces más comunidad que hacerlos parte de construir juntos el espacio público, ¿no? Hay algo que me parece que se puede explorar ahí. Sí, 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 sí. Está súper interesante, la verdad. Bastante retador.